El pueblo ha hablado, ¿no? Y tenemos la encuesta de Ipsos en donde se le pregunta a las personas si está a favor o en contra de la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones, y un 75% dijo que sí, que está a favor. Pero más allá de lo que diga el pueblo, hay que saber qué es lo que va a decir el Congreso, porque finalmente la pelota está en la cancha del Legislativo. ¿No es así, Fernando? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ahora exclusivamente en manos del Congreso. Ya recibió la propuesta de proyecto de ley de modificación constitucional. Falta ahora un tema administrativo, que es que se compongan las comisiones del Congreso. Que no es poca cosa. Que no es, sí, porque tienen que ver con negociaciones, sobre todo últimamente porque han crecido el número de bancadas. La más importante, por cierto, para este caso, la Comisión de Constitución, que es la que tiene que ver el tema. En consecuencia, claro, se están consumiendo los días. Y hay algo que se conoce, que si es que el cambio de mando es el 28 de julio del próximo año, se requiere un cronograma que esté ordenado alrededor de esa fecha. Y entonces, mientras más se consuman los días, más se compromete el cronograma. Ahora, ¿cuánto aguante el cronograma? Depende de dos factores. En primer lugar, cuándo se convoca el referéndum, y en consecuencia, cuándo se convocaría las elecciones generales, porque una está atada a la otra, porque en realidad en la propuesta hay dos momentos, digamos, un referéndum y una elección general presidencial y parlamentaria. Ahora, estamos suponiendo de que hay buena voluntad por parte del legislativo y las opciones son que se apruebe esto en una legislatura y como no hay tiempo de convocar a otra, vayamos a referéndum. Pero ahí hay muy justo queda el tiempo, ¿no? ¿Hay la posibilidad de convocar a una segunda legislatura rápidamente? Claro, como bien lo ha señalado, para una modificación constitucional que puede evitar el referéndum, la salida es una doble votación en dos legislaturas, que permita, arriba de 87 votos, que permita justamente evitar el referéndum. Esto ya se hizo en el año 2000, ¿no? A la caída de Fujimori, y estando muy cerca y ya convocadas las elecciones, lo que se procedió es a dar término a la legislatura e inmediatamente convocar a la otra y votar inmediatamente. Esto, Fernando, sí. Disculpa que te interrumpa, es una acortación, digamos, se acortan los plazos mediante una modificación del reglamento del Congreso para que dé el tiempo. ¿Se pueden acortar los plazos y hacer legislaturas, por ejemplo, de 15 días? Es más, se puede iniciar las sesiones de la Comisión de Constitución. Lo que se puede hacer es, se discute, digamos, por cierto, si hay buena voluntad, y de aceptar, aprobar, pasa al Pleno, se vota. Tiene que haber una votación de 87 votos, o sea, 2/3 partes del número oficial, ¿no?, de miembros del Congreso, y se da por terminada la legislatura. Inmediatamente se convoca otra legislatura y se procede a la segunda votación, con lo que en agosto, septiembre, ya tendríamos la modificación constitucional y en consecuencia no tendríamos por qué hacer referéndum. Y esto sería incluso mucho más rápido que lo que estaba proponiendo, por ejemplo, Rosa Bartra, de que renuncie el presidente, de que renuncie la vicepresidenta, y así el presidente del Congreso convocaba a elecciones. Se podría hacer, pero además tiene un componente adicional a favor. Uno es que, si es que hay referéndum, la posibilidad, visto la encuesta, que la votación sea mayoritariamente a favor es alta. Es un triunfo para Vizcarra. Se ahorraría mucho, se ahorraría tiempo, dinero, desgaste político en general para todos. Lo otro tiene que ver con algo que en realidad, visto nuevamente las encuestas, no se condice, porque le está diciendo, tú en realidad termina tu mandato, cuando en realidad el desgastado, para empezar, es el Congreso, no tanto el presidente de la República, más allá de las opiniones que se pueda tener sobre su gobierno, ¿no? Pero además ahí viene un segundo paso, que tendría que renunciar también Mercedes Arauz. Que no lo va a hacer, al parecer, y ella no necesariamente lo tiene que hacer, ¿no? Es, digamos, un poquito más complicado. No digo que esto no puede ser una salida, hay varias salidas, y depende también de varias cosas, voluntad política, capacidad de poder negociar. Finalmente ya está instalada en la gente que es posible, realista, pero además ha creado expectativas, que el 28 de julio del 2020 tendríamos un nuevo presidente,
un nuevo Congreso. Ahora, convocadas las elecciones, suponiendo de que todo vaya dentro de lo esperado, hay dos cosas que preocupan. Uno, ¿bajo qué marco legal, bajo qué reglas de juego se convocarían las nuevas elecciones? Y lo otro es las garantías del proceso, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que las cabezas de las tres organizaciones electorales, OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones, o están cuestionadas o son interinas. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué garantías hay de que el proceso sea limpio, ¿no? Empezando por lo último. En realidad, en el caso de OMPE y RENIEC, ciertamente tienen jefes nacionales interinos. Se tiene que convocar para concurso, pero dado que ni siquiera existe la Junta Nacional de Justicia, eso no va a ser posible. Pero estos organismos electorales ya hicieron esas elecciones, vale decir, el referéndum del año pasado, ahora poco las elecciones municipales complementarias, antes también las elecciones regionales y municipales. Tiene un cuerpo, además, gerencial con mucha experiencia. Yo no vería en esos casos, digamos, ningún problema en términos de garantía ya demostrada. Los problemas que se suscitaron hace un año en relación a algunos funcionarios relacionados con el señor Cavazza fueron retirados hace un tiempo, ¿no? OMPE y RENIEC, en este caso de los interinos, no creo que tengan ningún problema en realizarlo. ¿Cuál sería el problema para ellos? No de manera interna, sino el cronograma. Ahora, y también, como tú dices, las reglas. Y hay que aclarar ahora. ¿Con qué reglas? Las reglas vigentes, salvo que, y creo que es esperable, que el presidente de la República promulgue las 4 leyes que ya fueron aprobadas en el Congreso. ¿Por qué digo 4 y no digo 6? Porque 2, falta que tenga una segunda votación, el caso de inmunidad parlamentaria, el caso de limitaciones para las candidaturas que tengan sentencias en primera instancia más de 4 años por delito doloso. Podrían no ser incluidas si no consiguen la votación arriba del 87. Pero de las 4 que tenemos, vale decir, 1, inscripción y cancelación de partidos políticos, esa tiene que darse sí o sí, no hay por qué no se dé. Lo segundo, el tema de la figura penal en el caso de financiamiento ilegal de partidos no tendría por qué no darse. La tercera, paridad de alternancia, no tendría por qué no darse, y ninguna de las 3 tiene impacto en el cronograma. La cuarta sí, la cuarta tiene que ver con democracia interna. Si es que además seguimos el cronograma de referéndum y elecciones generales, no hay tiempo. Pero entonces uno dice, hemos perdido, algunos dicen, la reforma, no, se daría, ¿no? Parte, por cierto, pero la cuarta, la democracia interna, no es que se quiera el 2021 íbamos a tener elecciones internas como se había propuesto, era la desnaturalización mayor, porque en el cuerpo del texto está bien, pero las disposiciones transitorias negaban el cuerpo del texto y lo desnaturalizaban. Muchas gracias, Fernando Tuesta, por las aclaraciones. Bueno.